Buenos días a todos. Vamos a iniciar una nueva clase, el capítulo 6, Fuerzas Distribuidas. Un capítulo bastante amplio porque abarca muchísimos temas. Y bueno, ya en la clase de teoría supongo que ya vieron bien los conceptos de cada tema. Entonces ahora vamos a pasar nomás ya directamente a ver cómo vamos a resolver los ejercicios, ¿sí? Las fórmulas que vamos a necesitar utilizar. Bueno, primer tema sería todo lo que involucra la determinación del centro de gravedad de un cuerpo, ¿verdad? O sea, el punto de aplicación de la resultante de un sistema de fuerzas, ¿verdad? O, por ejemplo, el punto de aplicación del peso de un cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? Y bueno, para eso, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos eh, tablas que nos ayudan a, a determinar justamente la ubicación del centroide, digamos, ¿verdad? El centroide de estas áreas. Por ejemplo, ya sabemos que el centroide de un rectángulo o de un cuadrado se ubica a la mitad de su dimensión, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Lo mismo para un rectángulo o para un área triangular, sabemos que su Y está ubicada a h sobre 3. Lo mismo para esta semicircunferencia, por ejemplo, ¿verdad? La X está ubicada a, esta X está ubicada a 4r sobre 3pi. En este caso, en el centro, ¿verdad? Todo depende también de nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Eso es un punto a tener súper en claro. ¿Dónde está ubicado el centro, nuestra referencia? En este caso estaría acá, ¿verdad? El origen. Por eso nada más es 0, ¿verdad? Iba a ser distinto si estaba ubicado acá. En ese caso sería radio sobre 2. Entonces son cosas que tenemos que tener bien en cuenta cuando vamos a utilizar las tablas, ¿sí? Y bueno, sería eso. No es que ustedes se tienen que aprender de memoria las figuras que son bien convencionales como el triángulo y el rectángulo, eso sí, bueno, ya podemos aprendernos de memoria. En el examen normalmente nos solemos tener las tablas, por ejemplo, de, de la figura que vamos a necesitar usar. Acá, por ejemplo, me va dónde está ubicada la X centroidal y la Y centroidal de este triángulo, y acá la Y centroidal de esta semicircunferencia. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo estaríamos utilizando eso en el examen. Bueno, después tenemos también el caso de que, o sea, yo les mostré las tablas para figuras que son convencionales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tenemos un cuerpo como este? En el que no, esta no es una figura convencional, ¿verdad? Son varias figuras convencionales unidas. Por ejemplo, esto de acá podría ser un rectángulo, después esto de acá un trapecio, este otro trapecio, este es un hueco de un triángulo, por ejemplo, este de acá es una semicircunferencia. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para determinar el centro de gravedad de esta figura compuesta, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos estas formulitas, todas estas, que nos van a ayudar a determinar justamente el centro de gravedad de figuras compuestas. En este caso, por ejemplo, tenemos determinación del centro de gravedad y estas fórmulas para hallar el centro de gravedad, o sea, sus componentes en X, en Y, en Z, cuando podemos dividir al cuerpo en partes finitas, y esto sería subdividiendo al cuerpo en partes infinitas, ¿verdad? Luego, determinación del centro de masa, ¿verdad? Que acá se deduce parte de la fórmula que teníamos acá, pero ya desglosando el peso, que sería masa por gravedad, ¿verdad? Y sacando afuera la gravedad, entonces se simplifica acá y queda esta fórmula, ¿verdad? Si es que de repente nosotros tenemos de dato la masa, ¿verdad?
Lo mismo cuando acá, por ejemplo, sería la determinación del centro de gravedad de cuerpos homogéneos cuando todos nuestros cuerpos, ¿verdad?, tienen el mismo peso específico. Entonces, esto puede salir afuera de nuestra sumatoria, o sea, sería un factor, sacar factor común. Entonces, esto se simplifica y nos quedamos solamente con el volumen, ¿sí? El volumen por el centro de gravedad de cada una de las figuras, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos. El centro de gravedad de la figura compuesta sería igual a la sumatoria de el volumen del cuerpo 1 con el centro de gravedad de ese cuerpo 1, que ya es una figura que nosotros conocemos, por ejemplo, un rectángulo, más el volumen del cuerpo 2 por la X centroidal de ese cuerpo 2, que sería, por ejemplo, un triángulo, ¿verdad? Me explico. Y abajo la sumatoria de cada uno de esos volúmenes. Lo mismo para Y y para Z, ¿verdad? Luego, esto es en caso de que tengamos de datos solamente el volumen, ¿verdad?, de cada cuerpo. ¿Y qué pasa si tenemos solamente el área, ¿verdad? Entonces, sería de esta forma, se despeja lo mismo, ¿verdad? Suponemos que todos tienen el mismo espesor, entonces el espesor sale como factor común, se simplifica y nos queda solamente la superficie. Bueno, y eso sería, vamos a decir, todo lo que necesitamos para hallar, o sea, todo lo que necesitamos saber para hallar el centro de gravedad de algún cuerpo, ¿verdad? O de figura, o sea, no es de un cuerpo, sino de figuras compuestas. Estas fórmulas son para hallar el centro de gravedad de cuerpos compuestos o figuras compuestas, ¿sí? Otra cosa que me olvidé mencionar es que también tenemos fórmulas para determinar el centro de gravedad de líneas, ¿sí? En que sería la misma fórmula, solamente que en vez de la superficie tendríamos una L, ¿verdad? Que sería la longitud de la línea. Y acá también. Bueno, podemos pasar entonces ahora, eso pueden, lo que les dije hace un ratito, o sea, recién, pueden consultar en el libro, o sea, en el BIR. Bueno, pasamos ahora a lo que sería teorema de Goulding-Pappus, ¿verdad? Este es un teorema que, bueno, dice lo siguiente: la superficie generada por un segmento de línea plana, que sería esta línea de acá, que gira alrededor de un eje situado en su plano, que sería este eje, ¿verdad?, y que no corta a la línea, es igual al producto de la longitud de la línea generadora por el arco de circunferencia descrito por su centroide. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Esta línea, ¿sí?, va a rotar alrededor de este eje, ¿sí? Y cuando rota y completa, por ejemplo, 360 grados, va a formar en 3D, imagínense, va a formar una superficie, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos interesa, el valor de esa superficie generada cuando esta línea empieza a rotar alrededor de un cierto eje. Y podemos calcular esa superficie con esta fórmula, ¿verdad? O sea, acá está la deducción y en síntesis, ¿verdad?, la superficie sería igual a alfa, que sería el ángulo, el arco o ángulo que rota la línea, ¿sí?, en radianes, por la I centroidal, o sea, por esta I centroidal sería, y es la I centroidal porque está rotando alrededor del eje X. Si rotaba alrededor del eje Y, sería la X centroidal, por la longitud de la línea, ¿verdad? Entonces, cuando una línea rota, estaríamos calculando una superficie. ¿Y qué pasa si no es una línea la que rota, sino que es todo un área el que rota alrededor de un eje? O sea, suponiendo que todito esto era lo que rotaba alrededor de un cierto eje. Cuando gira, cuando completa la rotación, digamos, no se forma más una superficie metros cuadrados, digamos, sino que se forma un volumen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la fórmula para calcular eso?
en vez de la S sería una V de volumen, es igual a alfa, lo mismo, por I, lo mismo, por, ya no es más L, ya sería S, o sea, la superficie, ¿sí? O sea, es bastante intuitivo, bastante intuitiva la fórmula. Dependiendo de, o sea, el teorema de Golding-Bob pues, entonces nos ayuda a calcular superficies o volúmenes de un segmento de línea o segmento de superficie plano que rota alrededor de un cierto eje. Entonces, por ejemplo, nos puede ayudar a calcular volúmenes de manera más sencilla, aplicando solamente esta fórmula. Y con los problemas yo creo que vamos a entender, o sea, al resolver los problemas yo creo que nos vamos que vamos a entender mejor la utilidad de este teorema, ¿sí? Bueno, el siguiente tema, ya vimos dos, ahora sería el tercer tema del capítulo 6, que sería cargas distribuidas sobre vigas. Dice, una carga distribuida que actúa sobre una viga puede reemplazarse por una carga concentrada. La magnitud de dicha carga es igual al área de carga y su línea de acción pasa a través del centroide de dicha área. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros vamos a suponer que este es un puente, ¿verdad? Y este es un auto. Lo que pasa en la realidad, digamos, es que vamos a decir, el auto ejerce, vamos a decir, una presión sobre el puente que va sobre toda la superficie del auto, ¿verdad? Entonces, no es que es un solo peso el que actúa en ese momento, sino son varios pesitos que están actuando sobre este puente, digamos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros para simplificar el cálculo es ver dónde actuaría la resultante de todos esos pesitos y calcular esa resultante, calcular el valor y dónde está ubicado. Eso hacemos para poder, vamos a decir, simplificar los cálculos y eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá, por ejemplo, el teorema, digamos, o el enunciado, nos dice que justamente esa carga distribuida, porque así se le llama, es una carga que está distribuida a lo largo de toda una longitud, es igual al área de esta figura, digamos, ¿verdad? O sea, el área de la carga distribuida. Y ¿dónde está ubicada esa resultante de la carga distribuida? Está ubicada en el centroide del área de la carga, ¿sí? De nuevo, esto vamos a ver mejor, o sea, se va a entender mejor, yo creo, cuando hagamos los problemas, cuando resolvamos los problemas. Bueno, y el último tema sería las fuerzas sobre superficies sumergidas, que bueno, básicamente lo que queremos saber en este tema es conocer el valor de la fuerza resultante de este líquido, que ejerce este líquido, por ejemplo, sobre esta compuerta, ¿verdad? Queremos saber cuál es su valor y dónde está ubicada, ¿verdad? Para poder después analizar esta compuerta, o sea, hacer el diagrama del cuerpo libre de esta compuerta y poder ubicar cuál es la fuerza que le transmite, cuál es la fuerza que le ejerce este líquido, que podemos decir que es agua, ¿verdad?, a la compuerta, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las fórmulas que vamos a estar usando, ¿verdad? Que la presión, que ya sabemos, ¿verdad? La presión es gamma del líquido por H, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos saber la presión en este punto de acá, entonces sería, si esto es agua, sería gamma del agua por esta altura, que acá nos dice que es 1,6 de acá a acá, ¿verdad? La presión en este punto sería gamma del agua por la altura de acá a acá, que sería 1,2, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Y también tener en cuenta que la presión siempre actúa perpendicular o sea, nosotros vamos a considerar, ¿verdad?, perpendicular a la... Bueno, entonces,
este es el gráfico de uno de los problemas luego que vamos a resolver. Entonces, aprovechando, ¿verdad? Vamos ya a empezar a analizar. ¿Cómo sería? Entonces dijimos la presión en este punto. La presión en este punto sería perpendicular a la superficie y tendría un valor de gama del agua que sería, por ejemplo, gama del agua 9,81 kilonewton sobre metro cúbico por 1,2, ¿verdad? Que es esta altura de acá a acá. Entonces nos quedaría en kilonewton por metro cuadrado, ¿verdad? Al multiplicar por esta distancia en metro. Después, en este punto de acá, tenemos otra presión que es mayor que esta. ¿Por qué? Porque la altura es más grande, o sea, la altura es mayor. Tenemos 1,6, entonces sería gama del agua 9,81 por 1,6. Entonces esta altura es, esta presión es mayor. Y bueno, a lo largo de esta compuerta también tenemos presiones, ¿verdad? Solamente que, bueno, no nos detalla la altura, pero acá, por ejemplo, va a ser otra presión, ¿verdad? Y acá, en este punto, también va a haber otra presión. Hay infinitas presiones, vamos a decir, a lo largo de esta compuerta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la resultante de todas estas presiones? O sea, la fuerza que se ejerce, la fuerza resultante que se ejerce sobre esta compuerta. Bueno, y vamos a hacer de la siguiente manera. Aguánteme un ratito para dibujar bien. Se va a formar entonces como un prisma de presiones. Se puede visualizar eso, ¿verdad? Porque acá también hay presión, acá también hay presión, lo mismo acá. En todos los puntos hay presiones. Y son todas distintas, ¿verdad? Porque no están a la misma altura. Todas estas son presiones. Y esta compuerta, ¿verdad? Tiene una profundidad, una cierta profundidad. El problema luego nos va a decir cuánto es la profundidad. Pero lo que sí que esta compuerta, vamos a decir, es una superficie otra vez, ¿verdad? Que tiene esta longitud por un cierto ancho, ¿verdad? O sea, es una compuerta rectangular. En esta vista no podemos ver que es una compuerta rectangular, pero el problema nos dice que tiene un cierto ancho, entonces ancho por esta longitud nos queda así vamos a decir, un rectángulo, ¿verdad? Entonces esta presión está actuando sobre todo ese rectángulo, ¿verdad? Entonces se formaría un prisma de presiones. No sé si se pueden imaginar eso. Entonces, ¿cómo obtendríamos la resultante, verdad? Y bueno, la respuesta sería calculando el volumen de este prisma de presiones. ¿Y por qué es eso, verdad? Entonces, sería porque, vamos a pensar, yo creo que la mejor forma de entender esto es atendiendo a las unidades de medida, o sea, a la magnitud que nos resulta al calcular el volumen. Porque, por ejemplo, a ver, acá tenemos un trapecio, ¿verdad? Esta presión de acá, como ya dijimos que sería gama del agua, que es 9,81 por 1,2, ¿verdad? Que sería, a mí me sale en la calculadora, 11,8. 11,8. Esto sería kilonewton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Porque gama del agua está 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Y al multiplicarle por este metro nos queda en metro cuadrado. 11,8, ¿verdad? Y en este punto de acá nosotros dijimos que era 9,81 por la altura, que sería 1,6. Entonces eso nos queda 15. A ver. 15,7 kilonewton por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces,
si nosotros calculamos, ¿cómo nos va a quedar al calcular el volumen? Tenemos que hacer el área, para calcular el volumen hacemos el área de ese trapecio, que sería base mayor 15,7 más base menor 11,8 por altura sobre 2. Esta sería la altura, ¿verdad? Que bueno, tenemos que calcular. Y se puede calcular, pero bueno, demasiado barra. Cuando hagamos el ejercicio vamos a calcular, ¿verdad? Pero vamos a suponer que esta altura es, o sea, que esta dimensión es 3 metros, ¿verdad? Vamos a suponer, esto de acá es 3 metros, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Entonces esa es la altura, ¿verdad? Base mayor más base mayor más base menor por altura sobre 2. Ese es el área del trapecio, que sale 41,25, ¿verdad? Entonces, ¿en qué unidades de medida nos queda hasta ahora? Nos va a quedar en, si esto estaba en kilonewton por metro cuadrado, la base menor y la base mayor se suman, ¿verdad? Sigue siendo kilonewton por metro cuadrado y le multiplicamos por esta dimensión que es una, o sea, la altura, ¿verdad? Le multiplicamos por la altura, que sería 3 metros. Entonces ahí nos queda en kilonewton por metro, ¿verdad? Kilonewton sobre metro, ¿verdad? Y eso es el área. Y para calcular el volumen lo único que nos resta hacer es multiplicarle por la profundidad, que la profundidad es dato del problema, ¿verdad? Y sería, vamos a inventar, que la profundidad es 2 metros, ¿verdad? O sea que esto se va así, 2 metros. Esto es 2 metros. Esta compuerta tiene un ancho de 2 metros, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo otra vez por 2 metros, ya nos va a quedar solamente en kilonewton, ¿sí? Entonces, creo que esa es la manera más sencilla de explicarles por qué cuando nosotros calculamos el volumen de un prisma de presiones, estamos ya calculando cuál sería la fuerza de ese líquido sobre la compuerta en kilonewtons, ¿sí? Ya no es más una presión, sino una fuerza en kilonewtons. Bueno, y eso, ¿verdad? Y esa fuerza va a estar aplicada ¿dónde? En el centro de gravedad de esta figura, ¿verdad? Que a nosotros nos va a interesar solamente analizar en el plano su centro de gravedad, ¿sí? Porque esta compuerta después su DCL vamos a hacer en el plano nomás. Entonces, solamente, ¿qué tenemos que hacer para saber dónde se ubica esa fuerza resultante? Y hallar dónde está el centro de gravedad de este trapecio, ¿verdad? Que vamos a suponer que está acá, el centro de gravedad. Entonces, ahí se va a ubicar la fuerza resultante, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido un poquitito al menos. Vamos a pasar entonces a vamos a resolver este mismo ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a resolver entonces el problema. Dice, la sección transversal de un tanque de agua dulce, gamma igual a 9,81 kN sobre metro cúbico, con un fondo inclinado, está mostrado en la figura. Una puerta rectangular de 1,6 metros por 0,8 metros, normal al plano de la figura, en el fondo del tanque tiene una bisagra en A y es abierta por una cuerda contra la presión del agua por una fuerza P, como se muestra en la figura, ¿verdad? Calcule P, dice. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que calcular P, ¿verdad? Pero para poder calcular P, vamos a decir, se transmite por esta cuerda acá, ¿verdad? O sea, acá tenemos a P apuntando hacia arriba. ¿Y cómo vamos a calcular P? Y bueno, y tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre de esta compuerta, o sea, de esta puerta, ¿verdad? Y, bueno, no, ¿cómo vamos a calcular, cómo vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de esa compuerta? O sea, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa compuerta? Y bueno, está la fuerza P, tenemos acá algunas reacciones de la bisagra
¿Y qué más? La fuerza del agua sobre la puerta, ¿verdad? Y eh, bueno, y ¿cómo vamos a calcular? Tenemos que conocer la fuerza del agua sobre la compuerta. Entonces, de ahí que tenemos que analizar el comportamiento del agua sobre la puerta, ¿verdad? Y hacer todo esto que les dije, el prisma de presiones y todo eso que vimos hace un rato. Bueno, algo que me doy cuenta ahora que leo el enunciado, ¿verdad? Es que 1,6 metros es ya esto, ¿sí? Y esta longitud no es 1,6 como habíamos visto antes, ¿verdad? Pero bueno, ahora el enunciado nos aclara. Pero podemos sacar, ¿verdad? Esta dimensión, porque 1,6 es esto, tenemos este ángulo 30, vamos a sacar con, o sea, este lado del triángulo fácilmente y ya tenemos esta de acá, ¿verdad? Entonces fácilmente vamos a poder tener toda esta altura. Bueno, entonces vamos a analizar, ¿sí? Como les dije, vamos a tener este caso, ¿verdad? Donde tenemos una presión acá, otra presión acá que es distinta y más grande que esta. Y a lo largo de toda la puerta tenemos presiones, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos es útil es calcular la resultante de estas presiones, que es esta R de acá, le puse acá, ¿verdad? En azul. Calcular esta resultante porque esa es la única fuerza que nosotros vamos a poner en nuestro DCL, ¿verdad? Cuando queramos calcular P, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular el valor de esta resultante y ya sabemos cómo. Dijimos que íbamos a calcular el volumen de este prisma de presiones, eso ya nos va a dar directamente el valor de la resultante y saber también dónde está ubicada esta resultante. Y dijimos que, como esto es, ¿verdad?, una carga distribuida también, ¿verdad?, está aplicado donde dijimos, en el centro de gravedad de esta figura, ¿verdad? Y ¿dónde está, o sea, cuál es el centro de gravedad de un trapecio? Nosotros en nuestras tablas tenemos centro de gravedad de un triángulo, semicircunferencia, hasta de un rectángulo, sabemos, ¿verdad? Pero no nos da de un trapecio, ¿verdad? ¿Se puede calcular? Claro que sí se puede. O sea, seguro algunas tablas te proveen ya directamente cuál es el centro de gravedad de un trapecio, pero acá nosotros no tenemos, ¿verdad? Y probablemente no nos dé tampoco en el examen. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Y bueno, podemos recurrir a esto, que sería subdividir este trapecio en un rectángulo que está en amarillo y un triángulo que está en verde, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos en dos cuerpos cuyos centros de gravedad nosotros ya conocemos por tabla, ¿sí? Vamos a tener entonces dos resultantes. Una resultante correspondiente al rectángulo que está en amarillo y se aplica en su centro de gravedad, que es justamente la mitad de esta compuerta, la mitad, 1,6, que sería 0,8. Y otra resultante que es del triángulo verde, que se aplica en el centro de gravedad del triángulo, que está a h sobre 3, o sea, a 1,6 dividido 3, ¿sí? Acá. La resultante, entonces, la resultante R sería la suma de R1 más R2. ¿Y dónde va a estar ubicada esa resultante R? La R, ¿verdad? ¿Dónde va a estar ubicada? Y bueno, nosotros vamos a aplicar las fórmulas que yo les mostré al inicio de la clase, ¿verdad? Estas acá. Estas vamos a aplicar. ¿Sí? Que son para determinar justamente el centroide de superficies de una figura compuesta, porque nosotros tenemos una figura compuesta, es el rectángulo y el triángulo, ¿verdad? Son dos figuras. Entonces vamos a poner acá en nuestra fórmula el área del rectángulo por el centro de gravedad del rectángulo sobre el área del rectángulo, más, porque es una sumatoria, ¿verdad? Acá más el área del triángulo por el centro de gravedad del triángulo sobre, y acá vamos a poner otro, más el área del triángulo. Y así vamos a tener la X centroidal de esa figura, ¿sí? Y lo mismo con la Y centroidal, ¿verdad? Si es que nos llega a interesar. Entonces, teniendo ya eso en mente,
¿verdad? Vamos a pasar nomás ya a resolver los ejercicios, o sea, el ejercicio. Entonces, tenemos que calcular cuánto sería esta altura, ¿verdad? Que sería sería 1,6 por seno de 30, ¿verdad? Que sería 0,8. 0,8 más 1,2 sería 2 metros. Entonces, esta altura de acá es 2 metros. Entonces, haríamos de la siguiente manera. Acá ya puse que esta presión de acá, vamos a llamarle P1, a esta de acá P2 y a esta verde del triángulo P3. Entonces, vamos a calcular. P1 dijimos que es gamma del líquido, o sea, la presión, ¿verdad? 9,81 por 1,2, ¿verdad? 1,2. Tendríamos así. P2 sería igual a P1, ¿verdad? Porque esto es un rectángulo. Entonces, P2 sería igual a P1. Y P3, ¿cuál va a ser el valor de P3? Nosotros sabemos el valor de toda esta presión, que sería P2 más P3, ¿verdad? Eso ya sabemos, que sería gamma por esta altura. Eso sería toda esta presión. Y para hallar P3, lo que haríamos es restarle a esta presión, a toda esta presión, restarle P2, para que nos quede P3. Entonces, P es igual a 2. Entonces, P3 es igual a P menos P2. Perdón, es 2 por 9,81 la presión, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos los lados de nuestras figuras, digamos, como para que nosotros podamos calcular ahora las fuerzas resultantes. Entonces, R1 dijimos que iba a ser el volumen del prisma de presiones. ¿Cuál prisma? Este prisma rectangular. Entonces, R1 va a ser igual a el área de este rectángulo sería P1 por 1,6. P1 por 1,6. Ahí tenemos el área y para tener el volumen le multiplicamos por la profundidad, que era tenía 0,8 normal al plano, dice, ¿verdad? Entonces por 0,8. Y acá tenemos esto, ¿verdad? Luego, para calcular R2, tendríamos que calcular el volumen de este prisma triangular, que sería el área de este triángulo es base por altura sobre 2. Entonces sería P3 por altura, que es esta longitud, que es 1,6, por 0,5 para que sea sobre 2, ¿verdad? Y por la profundidad, que sería 0,8 de nuevo. Entonces ahí nos sale 5,023. Todo esto es kilonewtons ya, ¿verdad? Porque podemos ponerle acá la unidad de medida. Ya tenemos R1 y R2. Entonces ahora R es igual a R1 más R2. Y bueno, X de R1
vamos a hacer en mayúsculas, ¿sí? X de R1, o sea, X sería en este sentido, ¿sí? X de R1 va a ser igual a 1,6 sobre 2 metros, ¿verdad? Y XR2 va a ser igual a 1,6 dividido 3, porque el centroide de este triángulo está a h sobre 3. Bueno, luego ahora tenemos que hallar lo que nos interesa realmente, que es la x de esta r, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces, x de la r, acá tengo que poner R2, x de la r va a ser igual a el área, vamos a llamarle área de R1 por la x de R1 más el área de R2 más la x de R2. Todo eso dividido el área de R1 más el área de R2. Esta es la fórmula, ¿verdad? No definimos todavía AR, pero vamos a hacerlo acá, AR1, que va a ser igual a el área de este rectángulo, que sería 1,6 metros por, vamos a ver si podemos hacer así nomás, 1,6 por P1, ¿verdad? Voy a poner nomás directamente el valor. Sí, que habíamos dicho lo 11,77. Eso nomás ya directamente voy a poner 11,77. Eso sería AR1 y AR2 sería base por altura sobre 2. P3 7,85. Así. Y bueno, entonces acá nos sale que la XR es 0,733. Bueno, y acá ahora lo que el problema nos pedía pues era hallar P, entonces tenemos que dibujar el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? De esta compuerta, solamente de esta compuerta. Y sería, acá tenemos las dos reacciones de la bisagra. La fuerza R sería el equivalente a la acción del agua sobre la puerta. La puerta no tiene peso. Y esta fuerza P, que es la que queremos hallar, ¿verdad? Bueno, entonces, planteamos la ecuación de sumatoria de momentos con respecto a este punto A. Porque de esa manera solamente vamos a tener una incógnita y directamente ya vamos a poder hallar el valor de P. Entonces, ¿cómo sería? Sería R
R por... A ver, nosotros tenemos esta distancia. Esa fue la distancia que calculamos. Esa es nuestra XR. Pero si estamos haciendo un momento con respecto a este punto, esta es la distancia que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Entonces sería 1,6 metros menos XR, ¿verdad? Así le llamamos, XR. Ese sería el momento que hace P, ¿verdad? Perdón, R. Acá ya vamos a despejar P, ¿sí? Entonces P va a ser igual porque R tiene un momento así, P así, entonces se van a equilibrar, ¿verdad? Y P va a ser igual a el momento de R sobre 1,6 metros, porque ese es el brazo de palanca de P, por coseno de 30. ¿Se entiende eso? Bueno, voy a explicar nomás, ¿verdad? Porque nadie me puede responder. Ahí. Bueno, voy a escribir por si acaso, por si no se entiende. La ecuación sería R, el momento que hace R es R por 1,6 menos XR, ¿verdad? Ese es el momento que hace R. Menos el otro momento que hace P, que sería P, pero ¿cuál P? Sería, nosotros estamos haciendo como si fuera un plano, o sea, nuestro eje de referencia, nuestro sistema de referencia es un plano que está inclinado así, ¿verdad? O así en todo caso, en A, ¿verdad? Y P tiene que, vamos a decir, proyectarse, o sea, tenemos que conocer la componente perpendicular a la puerta de P, ¿verdad? Entonces por eso, acá tenemos un ángulo de 30, entonces con una recta así, vamos a decir, P forma 30 grados. Entonces la componente perpendicular a la puerta va a ser P coseno de 30. Entonces P por coseno de 30 y por su brazo de palanca, que es 1,6. Así es. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces acá lo que yo hice fue nada más ya despejar P para hallarlo directamente, ¿verdad? Bueno, y esta sería la respuesta. Bueno, les quiero explicar nomás otra forma de resolver este mismo problema. Nosotros acá ya vimos entonces cómo se podría resolver considerando todas estas presiones que actúan perpendicular a la puerta, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacer así. Otra forma válida de resolver es esta que está acá. Considerar un cuerpo de agua, ¿sí? Este sería un cuerpo de agua triangular que va a lo largo de toda la puerta. Entonces sería un prisma triangular, ¿sí? Todo este rojo que estoy marcando, considerar un peso de agua sería, ¿sí? Y sobre este peso de agua, ahí actúan otra vez las presiones. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora acá nosotros estamos considerando presiones que son, vamos a decir, verticales u horizontales. Ya no estamos más considerando presiones que son perpendiculares a la puerta. ¿Por qué? Porque ahora que consideramos un cuerpo de agua, es como que, como decir que ahora esto también ya forma parte de mi puerta, este cuerpo de agua. Entonces, ¿cuál sería la superficie sobre la que actúa toda esta agua? Sería esta de acá, ¿verdad? Y es una superficie horizontal, ¿verdad? Entonces, actúa siempre, nosotros dijimos la presión del agua perpendicular a la superficie, que sería en este caso, estas presiones en amarillo serían verticales, y lo mismo para estas presiones en verde.
actuarían sobre este lado del cuerpo de esta masa o cuerpo de agua, ¿verdad? Que, como dijimos, tiene un ancho, ¿verdad? Una profundidad y esta presión en verde actúa a lo largo de toda esa superficie recta, digamos. Entonces, esta es otra forma de resolver que sale exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, la suma vectorial, digamos, de R1, R2 y W me va a tener que salir igual a esta R. Sí o sí. Es solamente otra forma de calcular, ¿entienden? Y lo primero que yo les mostré sería considerando considerando las presiones perpendiculares a la puerta, y esta otra forma de resolver sería considerando un cuerpo de agua como si fuera ya o sea, un cuerpo de agua que se añade, vamos a decir, a mi objeto que yo estoy analizando, que es mi puerta, ¿verdad? Y esto de esta forma de considerar un cuerpo de agua generalmente a nosotros nos sirve cuando tenemos superficies curvas, ¿sí? Porque en la superficie curva, imagínense considerar presiones que son perpendiculares a esa superficie curva. Vamos a tener muchísimas presiones que tienen distintas direcciones, porque tenemos una curva, ya no es más una superficie lisa, sino que es una superficie curva y todas las presiones chiquititas tienen distintas direcciones. Entonces, como eso es mucho más complicado de calcular, se tiene que integrar y todo eso, entonces cuando tenemos superficies curvas, nosotros justamente consideramos un volumen de agua y vamos a hacer un ejercicio, porque vamos a hacer un ejercicio para que entiendan, ¿verdad? Pero justamente lo que me permite a mí el volumen de agua es tener una nueva superficie recta lineal, digamos, sobre la cual van mis presiones, sobre la cual van a actuar mis presiones. Y bueno, espero que se entienda más o menos, ¿verdad? Y acá nomás hice para demostrarles, ¿verdad? Este peso de agua que se mide en kilonewtons se calcularía de la misma forma, o sea, sería igual al volumen de este prisma triangular. Por eso yo puse que sería el volumen de este prisma triangular, que es 1,6 coseno de 30, tendríamos esta, 1 por 1,6 seno de 30, que tendríamos este lado, dividido 2 para tener el área del triángulo, por 0,8, que es la profundidad, para tener el volumen del prisma. Ahora, y le multiplicamos, o sea, eso es metro cúbico, y le multiplicamos por 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, y ahí los metros cúbicos se simplifican y nos queda en kilonewton, 4,35. R1, ¿cómo se calcula? De la misma manera, calculando el prisma de presiones, ¿verdad? De este rectángulo, que sería esta presión, ¿cuánto es? Esta presión es gamma del agua por 1,2 por la altura, ¿verdad? Así como acá. Así como calculamos esta P1, es exactamente lo mismo. La presión por nada es un vector, ¿verdad? No es un vector, entonces puede tener tiene luego infinitas direcciones, digamos. No me acuerdo cuál era el término técnico, vamos a decir, que se le daba, pero eso, ¿verdad? La presión actúa en todas las direcciones. Entonces, por eso, esta presión que es vertical tiene la misma magnitud que una presión que sea perpendicular a esta puerta en este punto A, ¿sí? Y eso ya sabemos luego por física 1. Entonces, esta sería 9,81 por 1,2, ¿verdad? Por 1,6 coseno de 30 por 0,8, que es la profundidad. Ese sería el volumen, ¿verdad? Del prisma de presiones. ¿Qué sería esto? Bueno, y R2, acá atendemos, ¿verdad? Que este punto de acá, esta presión que actúa en este punto de acá, es la misma que actúa acá. Y es la misma que esta amarillo. Entonces sería 9,81 por 1,2, ¿verdad? Porque todas actúan en el mismo punto. Y esta presión de acá sería más grande que esta porque hay más altura, ¿verdad? Que sería 9,81 por esta altura de acá,
¿verdad? Que sería 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de R2? Como calculando el volumen de este prisma de presiones, que sería base mayor más base menor por altura, que es esta altura, 1,6 seno de 30, sobre 2, y por la profundidad, que es 0,8. Y acá yo hice el vector, ¿verdad? En X tenemos R2 y en Y tenemos W y R1. Calculé la norma para saber la magnitud de R, que R sería ya la suma vectorial de todas estas tres fuerzas, y nos sale 20,091, que es exactamente lo mismo que habíamos calculado con este método. Vieron que sale igual 20,091. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Eso les quería mostrar, que existía otra forma también de resolver. Ustedes cásense con el método que más les guste. Si cuando tienen una superficie recta prefieren resolverlo de esta manera, genial, súper bien. Y cuando tienen una superficie curva, sí o sí luego van a tener que usar el método de considerar un cuerpo de agua, ¿sí? Y que igual también este método es válido cuando tenemos superficies rectas. Bueno, eso, vamos a pasar ya ahora a otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Un TEA del 2018 dice: la presa de gravedad de concreto está diseñada de modo que se mantiene en su lugar por su propio peso. Determine la distancia X mínima para evitar el vuelco respecto al punto A. El peso específico del concreto y del agua son: gamma del concreto 23.520 Newton por metro cúbico y gamma del agua 9.800 Newton por metro cúbico. Suponga que la presa no desliza. Bueno, entonces nos pide la distancia X mínima, o sea, esta distancia X. ¿Y por qué nos pide que sea mínima? Y bueno, entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Si nosotros le damos una X así súper grande, qué sé yo, 100.000 por ahí, entonces ni ahí va a volcarse, ¿verdad? Entonces, por eso nos pide la más chica posible, como para que esté en vuelco inminente, o sea, que no vuelque pero esté a punto de volcar. Esa sería la X mínima, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que, bueno, para hallar esta X vamos a tener que plantear ecuaciones de la estática, ¿verdad? Y la ecuación, cuando planteemos la ecuación de momento, ¿verdad? Nuestra normal va a estar ubicada acá. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos con la condición de que la X sea la mínima posible, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre de este muro, ¿verdad? Y entonces tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que vamos a poner en nuestro diagrama. Voy a poner primero estos datos para que no se pierdan. Sería así: el peso propio del concreto sería 23,52. No le pongo nomás ya las unidades de medida porque, bueno, ya sabemos que es un poquito más de trabajo. Y este sería el peso propio del agua, que sería 9,8. Puse estos valores en kilonewton por metro cúbico, ¿sí? Bueno, entonces esto ya podemos borrar. Bueno, entonces como dijimos, tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre y vamos a analizar un poco cómo vamos a hacer, porque si se fijan acá, nosotros esto es una superficie curva, ¿verdad? No es un círculo, no es un tramo recto, sino que acá nos da luego ya la ecuación de la parábola, de esta parábola. Porque esta es la ecuación de una parábola, ¿verdad? Y igual a menos 3 medios x cuadrado. Y nos da nuestro sistema de referencia, o sea, esta ecuación está dada respecto a este sistema de referencia, ¿verdad? Entonces, si es que nos da una ecuación de la curva, ya nos está diciendo indirectamente: mira, no te voy a dar ninguna tabla, o sea, no te voy a dar
yo no te voy a dar la fórmula de la x centroidal y la y centroidal de la parábola, yo no te voy a dar así de una. Vos tenés que deducir, nos está diciendo. Cuando nos da la ecuación, quiere que nosotros deduzcamos cuál es la x centroidal y la y centroidal de la parábola. A veces nos puede tirar nomás ya, si es que todo es muy lindo, ¿verdad? Pero puede pedirnos que deduzcamos la x centroidal. Entonces, nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Integrando. Bueno, ya en la teoría habrán visto las fórmulas, incluso yo mostré también un poquitito cómo se puede hacer integrando. Y bueno, y ahora vamos a aplicar directamente esos conocimientos. Bueno, ¿cuáles serían las fuerzas entonces que van a actuar? Acá tenemos la normal, ¿verdad? Este muro nos dio su peso propio, o sea, nos da ya el peso del muro, o sea, el peso propio nos da y nosotros tenemos que calcular el peso de este muro, que va a estar en función de X, ¿verdad? ¿Y dónde va a estar ubicado ese peso de este muro? Va a estar ubicado en su centro de gravedad, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos a priori cuál es el centro de gravedad, ¿verdad? De esta figura de acá, toda esta. Nosotros sabemos el centro de gravedad de un rectángulo como este y podemos deducir el centro de gravedad de esta parte del muro que tiene esta superficie curva. Podemos deducir, ya le dije, integrando, ¿verdad? Entonces, hacia priori de una no vamos a poder ubicar dónde está el centro de gravedad de este muro, pero sí podemos ubicar el centro de gravedad de esta parte del muro y después por otro lado ubicar el centro de gravedad de esta parte del muro, ¿sí? Ya después podemos, aplicando esta fórmula, podemos unir ambas figuras y saber cuál es el centro de gravedad ya de todo el muro unificado. Pero eso ya, o sea, realmente no hace falta porque ya vamos a tener, o sea, no va a importar, va a ser un paso extra que hagamos sin necesidad. Bueno, después, ¿qué más en nuestro diagrama del cuerpo libre? El agua, obviamente, ¿verdad? ¿Y cómo va a actuar el agua? Nosotros dijimos que la presión que va a ejercer el agua sobre este muro, siempre, o sea, nosotros dijimos que iba a ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? Pero acá, lo que les dije en el problema pasado, acá tenemos ahora una superficie curva. Entonces, todas las presiones van a tener distintas direcciones, porque es una superficie curva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Considerar un peso del agua, un cuerpo de agua. Vamos a considerar, ¿para qué? Para después tener ya acá una superficie recta sobre la cual actuarían las presiones perpendicularmente y sea algo que realmente podamos calcular, ¿verdad? Y después, ¿qué otra cosa? Nos faltaría una fuerza acá, que sería la fuerza de rozamiento, sería horizontal, que le va a equilibrar a la fuerza horizontal del agua, pero que no, el problema nos decía que no va a deslizar, entonces no tiene mayores inconvenientes. Bueno, y yo ya dibujé el diagrama del cuerpo libre, así bien clarito, para que se pueda entender bien. Bueno, este sería entonces el diagrama del cuerpo libre de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces yo puse acá, separé este recuadro, este rectángulo amarillo, serían en la parte del muro, que va a tener un peso W1. Después este verde, que sería la otra parte del muro, va a tener un peso W2. Este rosado es el cuerpo de agua que yo les hablé. Siempre cuando tenemos entonces una superficie curva vamos a considerar un cuerpo de agua, ¿sí? Y este cuerpo de agua va a tener su peso W3, ¿verdad? Y ya sabemos cómo calcular. Y por último, ¿verdad? Tenemos que considerar la presión, este triángulo de presiones, que ya va a ser
vamos a decir, lineal, ¿verdad? Que va a actuar sobre mi cuerpo de agua, porque cuando teníamos un cuerpo de agua, lo que yo les dije es que ahora ese cuerpo de agua es como que ya forma parte de mi objeto o de mi cuerpo de concreto, ¿verdad? Es como que son uno solo, ¿verdad? Entonces, es un, vamos a decir, artificio que se hace, ¿verdad? Para poder considerar para que podamos considerar este diagrama de presiones del agua, ¿sí? Y todos actúan perpendicular a esta, a esta cara del cuerpo de agua, ¿sí? No nos da un ancho de profundidad, entonces asumimos que es uno nomás, 1 metro, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de cada fuerza, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a calcular su ubicación, porque después vamos a tener que hacer sumatoria de momentos con respecto a este punto y tenemos que saber el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces vamos a hacer W1 va a ser igual a, sería este peso propio del concreto, que vamos a poner nomás así, por 23,52. Esto nos da en kilonewton por metro cúbico, ¿verdad? No, en newton por metro cúbico, pero yo le puse como para que nos den kilonewton por metro cúbico. Bueno, entonces esto tendríamos que multiplicar por el volumen de este muro, ¿verdad? De esta parte del muro, que sería 23,52 por 6 por X por la profundidad que dijimos que iba a ser 1, ¿verdad? Y la distancia X1, o sea, X1 sería la distancia que va del punto de aplicación de esta W hasta A, ¿sí? Entonces, esa X1 va a ser igual a ¿cuánto? Al centroide en X de un rectángulo, ¿verdad? Que sería X sobre 2. X sobre 2. X sobre 2. Me encierra en rojo porque yo no definí X, ¿verdad? Pero esto es, vamos a hacer así de forma didáctica nomás, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, W2. Bueno, y para W2, nosotros tendríamos que multiplicar 23,52 por este área 2 por 1, ¿verdad? Área 2 por 1 sería el volumen de esto. Esa área 2 todavía no tenemos, ¿verdad? Y lo mismo la X2, ¿verdad? Todavía no sabemos cuál es la X2. Voy a dejar nomás así por ahora. Y bueno, esta W3, o sea, sí, W3 sería igual a el gamma del agua, que sería 9.8 por el área 3, que sería este área en rosado, por 1, ¿verdad? Por 1. Bueno, esta área 3 también tenemos que calcular. Y vamos nomás ya a calcular eso, ¿sí? Nosotros tenemos esta área, esta ecuación de la parábola, ¿verdad? Y nosotros sabemos por cálculo 1 que si nosotros integramos esto, nos va a dar el área bajo la curva, ¿sí? O sea que si nosotros integramos esto respecto a X, nos va a dar el área que hay debajo de esta curva
pero hay que atender nuestro sistema de referencia, nuestra X está acá, ¿verdad? Entonces nos daría esta área, o sea, esta rosada. Esa es la que nos va a dar cuando integremos. Entonces, vamos a hacer esa integración. Ya hice. Sería la integral de esta ecuación, menos 3 medios x cuadrado con respecto a x, y va de 0 a 2, ¿verdad? Y nos sale 4, a menos 2, perdón, a menos 2, porque está al lado de la x negativa. Nos sale 4, entonces 4 es esta área, ¿verdad? Pregunto, ¿podemos saber ya entonces ahora cuál es el área 2? Y sí podemos saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer? Área 2, ¿a qué sería igual? Sería igual al área de este rectángulo 6 por 2, 6 por 2, menos el área 3, menos esta área. El área del rectángulo menos el área rosada, nos va a quedar esta área verde. Creo que se ve bien eso, ¿verdad? Y nos sale que es 8. Entonces ya vamos a poder calcular así estas dos fuerzas, o sea, estos dos pesos, ¿sí? Acá nos sale que es ¿cuánto? 188,16 y acá 39,2. Bueno, entonces podemos calcular también la x centroidal, o sea, x3, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el punto sobre el cual actúa esta W3? ¿Sí? El centro de gravedad sería en el centro de gravedad de esta figura rosada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular eso? Tendríamos que aplicar esta fórmula que puse acá, que es del BIR, ¿verdad? Dice que x centroidal es igual a la integral de x por diferencial área sobre integral de diferencial área. Entonces, acá tenemos que x es igual a la integral de el diferencial área sería esto, ¿verdad? Área es igual a la integral de diferencial área, o sea, esto de acá es diferencial área por x, por eso está al cubo, ¿sí? Dividido la integral de diferencial área, que ya puse nomás que es directamente 4, ¿verdad? Entonces, x3 nos sale menos 1,5, o sea, esta es la parte negativa de x, entonces menos 1,5. A esa instancia está ubicada W3. Ese es el punto de aplicación de W3 en X. Bueno, ahora, para saber dónde está aplicado W2, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podemos aplicar esta fórmula que vimos acá. Esta acá de sumatoria de S por I sobre sumatoria de S, o sea, de superficie. Pero en vez de que sea una sumatoria, vamos a hacer una resta. ¿Una resta de qué figuras? Y serían un rectángulo menos esta de acá, menos esta figura de acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar la verde cuando restemos. Entonces ahí vamos a tener la x centroidal de esta figura verde. Entonces haríamos algo así. X2 sería igual a... Arriba tendríamos, ¿cómo era? Decía sumatoria de x centroidal por S, o sea, por el área, sería primero el rectángulo, entonces sería la x centroidal de ese rectángulo. Si nosotros queremos medir con respecto a este sistema de referencias, sería 1, ¿verdad? 1. Ese sería su x centroidal, 1 por su área, que sería 6 por 2. 1 por 6 por 2.
menos, y ahora le vamos a restar la x centroidal por el área de este. Y su x centroidal a nosotros nos salió menos 1,5, ¿verdad? Entonces sería, este sería menos 1, ¿verdad? Si es que vamos a hacer con los signos, si no, ponemos nomás en valor absoluto. 1,5 por, esa sería la x centroidal que nos salió acá, del rosado, por su área. Y su área nos salió acá, 4. Por 4. Y acá sería la sumatoria de las áreas, o sea, la resta en realidad, ¿verdad? Que sería 6 por 2, que es, bueno, vamos a poner nomás así, 6 por 2 menos 4. Y esto nos sale 0,75. 0,75 medido desde acá hacia acá. O sea, en realidad sería negativo, menos 0,75. Si queremos podemos poner así. Y ahí nos va a salir menos 0,75 para tener mejor. Bueno, entonces ese sería el punto de aplicación de esta W de acá. ¿Sí? Entonces yo quiero nomás que ustedes tengan en mente eso, ¿verdad? La posibilidad de poder hallar la X centroidal de una figura rara, digamos, como es esta, restando a una figura conocida como un rectángulo esta otra figura que nosotros ya conocemos su X centroidal y su área, ¿sí? Entonces, para al restar poder tener, aplicando esta fórmula, poder tener la X centroidal de esta figura, ¿verdad? Bueno, ya está entonces hasta ahí. Ahora lo que nos queda es hallar la F, ¿verdad? Entonces, esa F, ¿a qué sería igual? Sería igual a el volumen de este prisma de presiones. Esta presión de acá es igual a gamma del agua por H, que sería 6. Entonces, 9,8 por 6. 9,8 por 6. 9,8 por 6, eso sería esto de acá. Entonces sería base por altura sobre 2. Ese sería el área. Base por altura sobre 2. Y por la profundidad, que es 1, ¿verdad? Dijimos. Entonces nos sale 176,4. Y la X de F, en realidad no nos interesa la X de F, nos interesa la Y de F, ¿verdad? La Y de F, esta alturita acá, lo que nos interesa, porque cuando hagamos un momento, ese es nuestro brazo de palanca. Este sería que está la Y centroidal de un triángulo, yo ya me sé de memoria, ¿verdad? Es H sobre 3, o sea, 6 sobre 3, que sería 2. Bueno, entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Ahora nada más lo que nos queda es hacer la sumatoria de momentos. Entonces hacemos sumatoria de momentos con respecto a A es igual a 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar W1 por X1. W1 es esto de acá, que no me resuelve porque dejé función de X, ¿verdad? 23,52 por 6 sería 141,12 X, ¿verdad? X por la X1, que sería de acá a acá. Eso es la X1, que sería X sobre 2. Entonces, esto nos va a quedar por X
cuadrado, x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Así. Entonces, esto, 141x por x sobre 2, nos queda así, x cuadrado. Después, este W2 sería 188.16, sería también momento positivo, más 188.16 por su brazo de palanca, ¿verdad? Acá x2 nos salió menos 0.75, o sea, de acá hasta acá es 0.75. Entonces tenemos que hacer x más 0.75 por x más 0.75. Luego, esta W3 nos salió 39.2 más 39.2 por su brazo de palanca, x3 nos salió 1,5. 1,5 es desde acá, entonces sería x más 1,5. Y luego esta fuerza F que hace momento negativo menos F que nos salió 176.4 por 2. Y esto igual a 0. Igual a 0. Y acá tenemos solo en función de x. Y resolviendo este sistema de ecuaciones nos va a salir el valor de x. Bueno, y acá ya me sale que x sale 0.571. Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, el siguiente ejercicio, otro TA. Yo, como se están dando cuenta, no estoy resolviendo los ejercicios del ejercitario para este capítulo, porque me parece que estos que estamos resolviendo ahora son más didácticos y si entienden estos, entonces van a poder hacer los del ejercitario. De igual manera, saben bien que si tienen dudas, me pueden consultar. Y bueno, entonces vamos a hacer ya este ejercicio que dice: un cilindro tiene una cavidad semiesférica y está rematado por un cono, tal como se indica en la figura. Localizar el centroide X y Z del volumen compuesto. Si el radio es, si R es igual a 140 milímetros, L es 250 milímetros y H 300 milímetros. Bueno, entonces nos pide que hallemos el centroide de esta figura compuesta. La figura está compuesta, como ya dijimos, por un cilindro, tiene una cavidad semiesférica, quiere decir que tiene un hueco semiesférico y también tiene un cono, ¿verdad? Acá arriba. Entonces, quiere que hallemos de los tres juntos, o sea, de toda esta figura, quiere que hallemos su X centroidal, su Y centroidal y su Z centroidal. Entonces, a ver, nosotros tenemos tablas también para esto, ¿verdad? Que sería estas de acá, ¿verdad? Esta de acá y estas. Estas son las que están en el BIR, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, no hay un cilindro, ¿verdad? Que no tenemos. No tenemos cilindro. ¿Por qué no tenemos cilindro? Yo necesito saber cuál es su X centroidal, su Y y su Z. Bueno, ¿por qué? Porque cuando nuestro prisma o nuestra figura en 3D tiene tres planos de simetría que se cortan entre sí, entonces su punto, su centroide va a estar determinado justamente por esos tres planos centroidal, por esos tres planos de simetría. ¿A qué me refiero? Y planos de simetría o ejes de simetría, ustedes ya dieron en la teoría, ¿verdad? O sea, ya tienen el concepto. Y bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos
vamos a dibujar acá un prisma rectangular, ¿sí? Bueno, una pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Este prisma rectangular tiene o no tiene planos de simetría? ¿Qué es un plano de simetría? Un plano con el que yo le corto la figura y queda exactamente partida en dos partes exactamente iguales, ¿entienden? Entonces, si yo, por ejemplo, eh, digo, o sea, le corto a esta figura con un plano así, un plano así, ¿verdad que exactamente le estoy partiendo en dos mitades iguales? Esta de acá arriba y esta de acá abajo. Si trazo un plano que va en el medio de esta altura, en la mitad de esta altura. Entonces este es un plano de simetría. Después, a ver, otro plano de simetría. Puede ser, por ejemplo, este de acá. Me cuesta nomás dibujar. Un plano así, así vertical, ¿verdad? Que le parte justamente a este cuerpo en dos mitades iguales. Esta de acá al frente y esta de acá atrás, ¿verdad? Entonces ese es otro plano de simetría. Dos ya van. Y otro plano de simetría, por ejemplo, puede ser un plano así. Un plano así. Que le parte a mi cuerpo en dos, de nuevo, en dos mitades iguales. O sea, en dos mitades. Esta acá y esta acá atrás, ¿verdad? Entonces ya tenemos tres planos de simetría. Y cuando se intersectan tres planos, ¿qué tenemos? Tenemos un punto. Y ese punto es nuestro centroide, ¿sí? Entonces, para este caso, la X centroidal de este prisma, si decimos que estos son nuestros planos, si esta es nuestra, si esta es nuestra, si este es nuestro, este es X, este es Y y este es Z, X y Z, entonces en Y nosotros vamos a tener que está a la mitad, ¿verdad? En X va a estar acá a la mitad, ¿verdad? A la mitad de este lado, la mitad de este lado. Y en Z va a estar a la mitad también, ¿sí? Entonces, es como que yo eh, hago que pase un plano, ¿sí? Un plano transversal y se me forma un rectángulo y nosotros ya sabemos dónde está ubicado el centroide de un rectángulo, ¿entienden? Entonces, eh, va más o menos, va más o menos así la onda de cómo hallar, ¿verdad? Entonces, si es que la conclusión es que si es que la figura, si es que el prisma tiene tres planos de simetría, entonces la intersección de esos tres planos va a ser el centroide, ¿sí? Y por lo general son figuras así como un prisma rectangular o una esfera. Una esfera, por ejemplo, tiene mucho más de tres planos de simetría y se puede deducirlo ya bien que su centroide va a estar en el centro luego de la esfera, ¿verdad? Y bueno, eso. Entonces, para este cilindro, su X va a estar en cero, su Y va a estar también en cero, porque vamos a decir, la base de este cilindro está en el origen, por eso. Y la Z va a estar o sea, va a estar a L sobre 2. L sobre 2. Esto ya sería en centímetros, ¿verdad? ¿Por qué L sobre 2? Y porque, bueno, si nosotros le cortamos por un plano, o sea, a este cilindro le cortamos con un plano IZ,
¿verdad? ¿Qué figura se nos va a formar? Un rectángulo. Y el rectángulo, ¿cuál va a ser? ¿Dónde va a estar su centro? Y va a estar ubicado a L sobre 2, ¿verdad? Entonces por eso. Bueno, entonces el volumen va a ser igual a pi por, o sea, pi 3,14 más ya le pongo, por pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado va a ser la circunferencia por la longitud. Sería así. XB es x por b y b es esto, ¿sí? Y ZB es este por este. Bueno, y esto estiro. Bueno, ¿y por qué yo estoy haciendo esto entonces? Porque yo necesito para después aplicar la fórmula, ¿verdad? Porque nuestra fórmula de x centroidal, cuando teníamos una figura compuesta, para saber su centroide, era x centroidal igual a la sumatoria de xy por bi sobre la sumatoria de volúmenes de cada figura, ¿verdad? Entonces por eso el numerador de esa fracción, digamos, sería x por b, o y por b, o z por b, dependiendo de qué coordenada queremos hallar. Entonces por eso ya hago acá directo. Luego, para la semiesfera tendríamos tendríamos que ver la tabla. A ver, acá. Esta semiesfera sería, dice que su x centroidal está a 3a sobre 8. Esta fórmula para nosotros no sería x centroidal, sería z centroidal, ¿verdad? Porque nuestra semiesfera está en esta posición. Entonces, 3a, donde A supongo que es el radio, sobre 8. Sí. Bueno, y ahí nos da también ya el volumen que creo que dice 2/3 pi por a al cubo. Por a al cubo. Pero acá hay algo que atender, porque esta semiesfera no forma parte de mi cuerpo, o sea, de mi figura, porque esto es una cavidad, dice, o sea, que esto está vacío. Entonces, al volumen del cilindro yo le tengo que restar este volumen de la esfera. Entonces, voy a ponerle, en volumen le voy a poner un signo menos, porque es negativo. Y las componentes acá en x y en y de esta semiesfera son 0 porque justamente el círculo que tenemos de base está en el origen. Bueno, después para el cono, de nuevo la x y la y son 0. Y la z tenemos que ver en nuestra tabla. Acá tenemos que está a h sobre 4. Esta sería nuestra z. H sobre 4, que sería esto, ¿verdad? H sobre 4. H sobre 4. Pero
con respecto al origen no es h sobre 4, es h sobre 4 más L, ¿verdad? Eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, y esto, el volumen del cono también tenemos acá. Dice 1/3 pi por a cuadrado sobre, perdón, por h. 1/3 es igual a 1/3 por el radio, que es este. 1/3 por, no me acuerdo más, 1/3 pi por a cuadrado por h. 1/3 por, este está al cuadrado, por h. Así sería entonces. Entonces, acá lo que tengo que hacer ahora es una sumatoria, ¿verdad? De esto, este más este más este. Así. Entonces, la x centroidal ya de la figura compuesta sería igual a esto dividido, me olvidé acá de sumar porque esto también tenemos que sumar porque abajo en el denominador está la sumatoria de volúmenes. Entonces este más este, con su signo. Bueno, la y centroidal de la figura ya compuesta, ¿verdad? Sería esto dividido este. Y la z sería este dividido este, aplicando la fórmula, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer entonces ahora un problema de cargas distribuidas. Este ya es del ejercitario, ¿verdad? Dice, determine las reacciones de los apoyos de la viga sometida a una combinación de cargas distribuidas uniforme y parabólica. También encuentre la resultante de estas cargas y a qué distancia del punto A está aplicada, dice. Entonces, tenemos este gráfico, ¿verdad? En donde nosotros tenemos esta carga distribuida que hasta acá es recta y después empieza una parábola, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, nosotros tenemos que hallar la equivalente de esta carga distribuida, o sea, su equivalente a una carga puntual, ¿verdad? Y tiene que estar aplicada esa carga puntual en el centro de gravedad de esa figura, de esta figura, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos separar esto, en vez de hacer un todo, ¿verdad? Podemos separar esto de la siguiente manera, les voy a mostrar. De esta manera. El triángulo rojo sería toda la carga lineal, ¿verdad? De dos, o sea, esta presión lineal, vamos a decir, sería 2 kN por metro, ¿verdad? Que está a lo largo de toda la viga. Y después tenemos esta otra carga distribuida, que ya es la parabólica, ¿verdad? Entonces vamos a dividir en dos fuerzas. Esta R1 que corresponde a la carga distribuida rectangular y esta R2 que corresponde a la carga distribuida parabólica. Bueno. Y después el problema nos pide a nosotros que nos dice encuentre la resultante de estas cargas. O sea que cuando hallemos tenemos que sumar R1 más R2 y saber, eso va a ser igual a R, ¿verdad? Y esa R tenemos que saber después dónde está ubicado. Bueno, entonces,
vamos a hallar R1. R1 sería igual al área de este rectángulo. Entonces R1 es igual a 2 por toda esta longitud que es 3, 5 sería, ¿verdad? Entonces es igual a 10. No le multiplico por la profundidad porque acá me está dando por metro lineal, ¿verdad? Entonces cuando yo le multiplico por esta distancia ya me quedan en kilonewton. Bueno, después, para saber dónde está ubicado R1, R1 va a estar ubicado en el centro de gravedad de esa figura y nosotros ya sabemos de memoria que el centro de gravedad de un rectángulo está en la mitad, ¿verdad? Entonces sería 5 dividido 2. Acá nos pide... Sí, bueno. Bueno, ¿saben lo que pasa? Acá pues dice que quiere la distancia desde el punto A, ¿verdad? Y entonces, no sé si nos conviene dejar x1 con respecto a A nomás. O... ¿Saben cómo vamos a hacer? Vamos a hacer respecto a B nomás, ¿sí? Para después calcular los momentos y eso. Entonces, vamos a hacer respecto a B. Esta x1 y todas las x van a ser respecto a B. Bueno, ahora, para calcular R2, no me da... las tablas, o sea, las tablas... Acá la tabla sí me da, realmente. Me da la tabla cómo calcular la x centroidal de una parábola, ¿verdad? Pero en el examen puede no darnos también. Puede no darnos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando no nos da? Tenemos que integrar. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo vamos a integrar si no nos da acá la ecuación? Y la verdad que sí nos da los datos para armar la ecuación. Y a ver, eso sería... Vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos... Voy a borrar algunas cositas. Bueno, vamos a suponer que tenemos un eje acá, ¿sí? Que este es X y que este es Y, ¿sí? Bueno, y entonces acá yo voy a empezar a armar mi ecuación de la parábola, ¿verdad? Entonces yo tengo que Y es igual a K por X cuadrado, ¿verdad? Esta K lo que yo no sé cuál es, pero yo puedo hallar. Entonces, para este punto de la parábola, cuando X es igual a 0, Y también es igual a 0. Pero para este punto de acá, cuando X es igual a, sería... Bueno, yo realmente dibujé mal. Voy a dibujar bien. Porque ahí no empieza la parábola. La parábola empieza acá. Punto de transición lo dice, ¿verdad? Ahí empieza la parábola. Entonces, esta distancia de acá es 3. Cuando X es 3, Y es... ¿Cuánto? ¿Cuánto es esta distancia? 6 es desde acá hasta acá. Y esto vale 2. Entonces 6 menos 2, 4. Entonces 4 igual a K por 3 al cuadrado. Entonces K nos va a salir que es igual a 4 dividido 9. O sea, 4 sobre 9 nomás vamos a dejar porque no es exacto. 4 sobre 9. Entonces nuestra ecuación de la parábola es Y igual a 4 sobre 9 X cuadrado. Entonces, para hallar la R2 nosotros sabemos, por definición, ya está la deducción, que R2 es igual al área 2, o sea, al área de esto celeste, ¿verdad?
área 2 nosotros no tenemos, pero podemos calcular ya que ya tenemos la ecuación de la parábola integrando, ¿verdad? Entonces, área 2 es igual a la integral nosotros teníamos y igual a 4 sobre 9 x cuadrado. Diferencial x. Y esto va de 0 a 3. Y esto es igual a 4. Bueno, entonces esta R2 va a ser igual a 4, ¿verdad? Ahora, para hallar la x2, o sea, x2 de acá hasta acá, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada el punto de aplicación de esta R2? Tenemos que integrar de vuelta aplicando la fórmula. x2 es igual a la integral de 4 novenos por x al cubo ya sería, ¿verdad? Porque la ecuación ya tiene x cuadrado y se le multiplica por x otra vez, porque así es la ecuación, ¿verdad? Y acá sería sobre el área, ¿verdad? Que ya calculamos que es 4. Entonces esto es igual a, me faltan los límites de 0 a 3. Y entonces esto me sale 2,25. Está bien, bueno. Y ahora lo que tengo que hacer es hallar la R, la R resultante, vamos a decir, que sería R igual a R1 más R2. Eso. Y la X resultante, o sea, la X de la resultante. X de la resultante, vamos a decir, ¿verdad? ¿Y eso cómo hacemos? Eso es igual a, y se aplica la fórmula, ¿verdad? Sería x1 por área 1, y el área 1 sería 10, ¿verdad? Por 10, acá está. Sería 2 por 5. Más x2. Siempre esto estaba, ahora un poco, bueno, hay que arreglar algo. Vamos a arreglar después, ¿sí? x2 por el área 2 y acá la sumatoria de las áreas. Bueno, esta x2, o sea, tenemos que tener todo con respecto a una misma referencia, ¿verdad? Esta x2 nosotros hicimos que sea desde acá. Desde acá es 2,25. Entonces, si queremos nosotros desde esta, o sea, desde B queremos saber cuánto es la distancia. Entonces, lo que haríamos es 3 menos esto. Y ahí queda 0,75. Para tener todo respecto a una misma referencia. Y esto nos va a quedar 2. O sea, la resultante va a estar ubicado a 2 metros de B. ¿Sí? Y de A sería, esto sería x de la resultante respecto a B. Voy a escribir acá. Respecto a B. Y x de la resultante respecto a A, porque eso es lo que nos pide, ¿verdad? Sería 4 menos 2, ¿verdad? O sea, 2. Eso sería igual nomás. Respecto a 2 metros. Está bien.
Ahora, ¿qué más nos pedía? Determine las reacciones en los apoyos. Entonces, acá tenemos, vamos a hacer, voy a borrar todo esto. Voy a hacer las reacciones en A. Como este es un vínculo de segundo género, voy a tener así y así, por ejemplo. Y en B, este es de primer género, entonces así nomás. Este sería AI, AX. Y este sería VI. Ay, choré. Se copió acá esto. Voy a eliminar nomás. Inconvenientes técnicos. Disculpen. Bueno, ahí sí. Tendríamos así. Bueno, pucha, me olvidé de que acá tenemos la resultante, ¿verdad? Que está a 2 metros de A. O sea, estaría acá. Acá más o menos. Esta es la resultante. Entonces ahí sí ya puedo hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto a A podemos hacer igual a 0. Y acá vamos a hallar VI. Entonces VI va a ser igual a R por 2 dividido 4, ¿verdad? Me sale 7 kilonewtons sería. Está bien. Y para hallar AI puedo hacer nomás sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces ahí yo voy a tener que AI es igual a R menos VI. 7. Me salió bien. Y cuando hago sumatoria de fuerzas en X, me va a salir bloque de 0, porque no hay ninguna fuerza horizontal. Entonces, estas serían nuestras respuestas. Y esta. Ahí está. Bueno, el último ejercicio del ejercitario.
para aplicar el teorema de Gould-Pappus, dice, el reflector de aluminio de una pequeña lámpara de alta densidad tiene un espesor uniforme de 1 milímetro. Si se sabe que la densidad del aluminio es 2.800 kilogramos por metro cúbico, determine la masa del reflector utilizando Gould-Pappus. Entonces quiere la masa, ¿verdad? Siendo que nos da de dato su peso específico, que dice que es 2.800 kilogramos por metro cúbico, y quiere la masa, ¿verdad? Entonces, si esto está en kilogramos por metro cúbico y nosotros le multiplicamos por volumen en metro cúbico, ahí vamos a tener la masa, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la masa va a ser igual entonces a PE por su volumen, ¿verdad? Y el volumen es lo que vamos a hallar ahora, aplicando Gould-Pappus. Bueno, ¿y qué pasa? Acá nos dice que tenemos esto, ¿verdad? O sea, dice que esto es un reflector, ¿verdad? Y que tiene 1 milímetro de espesor. Y acá no se aprecia nomás, pero esto ya es 1 milímetro, ¿verdad? Entonces, cuando rota alrededor de un eje, ¿sí? Vamos a estar... podemos considerar que esto es una línea nomás, ¿sí? Podemos considerar que esto es una línea sin considerar el espesor, ¿sí? Podemos considerar que esto es una línea y que rota alrededor de este eje, ¿verdad? Y cuando rota, lo que va a generar es una superficie, no va a generar un volumen, ¿verdad? Pero a esa superficie nosotros le podemos multiplicar nomás ya directamente por 1, porque el espesor es constante en todo, a lo largo de toda esta línea, ¿verdad? Entonces, por eso podemos hacer Gould-Pappus de esta línea, ¿sí? Porque al multiplicar por 1 ya vamos a tener volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos acá nuestro grafiquito, ¿verdad? Nos da todas las medidas. Lo que tenemos que hacer para aplicar Gould-Pappus, ¿cuál era la fórmula? La fórmula para hallar la superficie era alfa en radianes, ¿verdad? Por I centroidal por la longitud de la línea, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir haciendo una sumatoria de esto, ¿verdad? De este, más este, más este, más este, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar esta dimensión, esta. Entonces vamos a calcular eso primero. Esta de acá, hasta el eje, sería 26 dividido 2, 13. Entonces vamos a poner ya acá 13. Después esta de acá está inclinadita, ¿verdad? Entonces este de acá es 32 dividido 2. 32 dividido 2 sería 16 y este de acá es 13. Entonces, al final cuando nosotros restemos 16 menos 13 nos va a quedar 3. Y acá esta distancia es 32, entonces podemos formar un triángulo, o sea, podemos aplicar Pitágoras. 32 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos sale 32,14. 32,14. Después este de acá, vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar Pitágoras. Sería la mitad de 56, es 28. Entonces 28 menos 16, 12. Entonces raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y me sale 14,42. 14,42. Y por último, este de acá. Acá dice, no veo bien, 66. 66 dividido 2 es 33.
33 menos 28, 5, entonces 5 al cuadrado más 28 al cuadrado. Entonces tenemos 28,44. 28,44. Ahí está. Entonces esto es lo que tenemos acá. Entonces podemos aplicar la fórmula, ¿verdad? Todo esto va a rotar, ¿cuánto? 2pi, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 60, S es igual a 2 por 3.14 por, y ahora va a ser una sumatoria de cada uno, o sea, de I por L de cada línea. Entonces, el centro de gravedad de esta línea acá está obviamente a la mitad, ¿verdad? Entonces a la mitad de 13. 13 dividido 2 es 6,5. 6.5 por, ahora la longitud. La longitud es 13. 13. Más, ahora esta línea de acá. Su I centroidal va a estar también a la mitad, claramente, que sería la mitad entre 16 y 13, ¿verdad? Sí, 16 y 13, que sería 14.5 la mitad. 14.5 por esta longitud que es 32.14. Más esta acá, ¿verdad? La I centroidal de S sería 28 más 16 dividido 2, la semisuma, 22. 22 por 14.42. Más la última, que sería la semisuma 33 más 28 dividido 2, 30.5, la I centroidal de esta parte, por 28.44. Entonces S es igual a 10.896,993 me sale. Esto sería milímetros cuadrados. Y le puse nomás acá pi. Y ahí me sale un poco más preciso, digamos. Esa sería la S. Esto está en milímetros cuadrados. Entonces tenemos que pasar a... porque esto estaba en... O sea, el volumen va a ser S por 1 milímetro, ¿verdad? Que sería lo mismo de nuevo. Y este volumen tenemos que multiplicar por este, pero este está en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esto tenemos que pasar a metro cúbico. Entonces hay que dividir entre, a ver, 1000 por 10 al cubo sería, ¿verdad? A ver, la masa es igual a PE por V dividido así. 0.031. Acá luego ya estaba la respuesta. Y kilogramos, ¿verdad? Bueno, y esa sería nuestra respuesta. Ahí está. Bueno, y les dejo acá unos propuestos que me parece interesante que hagan para fijar conceptos, ¿sí? Este tiene dos líquidos diferentes. Hay que analizar bien cómo sería ahí. No es nada de otro mundo tampoco, ¿verdad? Es física 1. Este tiene hay que atender bien acá. Y este hay que ver cómo resolver. Me parece interesante. Y también a los del ejercitario, ¿verdad? Porque en esta clase yo hice
otros ejercicios que no son del ejercitario, pero saben que ustedes ya tienen resuelto todo el ejercitario, o sea, yo les mandé mi PDF, así que pueden comparar sin problema y preguntarme siempre que necesiten. Bueno, esto sería todo por esta clase. Resuelvan todos los ejercicios, practiquen, estudien y si tienen consultas saben que pueden preguntarme.